Bueno, bienvenidos todos aquí los que sean externos, así de estar, porque no bienvenidos todos. Aquí Luis Núñez Nieves va a presentar su tesis de maestría. Damos también las gracias a los senadores, al doctor Fraga y al doctor Guillermo Morales. Entonces, el procedimiento, Luis, tienes alrededor de 40-45 minutos para exponer tu presentación y pasaremos a algunas preguntas de los senadores, una deliberación y al final te diremos cuál es el resultado, ¿no? Entonces, tranquilo, tienes tiempo, no te pongas nervioso y bueno, puedes comenzar en cuanto dos quieres. Buenos días a todos, muchas gracias por participar en mi presentación. Mi nombre es Luis Núñez Nieves y el título de mi investigación es un protocolo ligero de autenticación mutua e intercambio de claves basado en PUF SRAM para emparejamiento de dispositivos BLE en redes peer-to-peer de Internet de las Cosas. Mis directores de tesis son el doctor Coteo Mancilla López y la doctora Olivario Villa Martínez, y mis sinodales el doctor Guillermo Benito Morales Luna y el doctor Luis Gerardo de la Fraga. Para un mejor entendimiento de la presentación la hemos dividido en dos partes, una parte completamente teórica y una parte práctica o experimental. Inicialmente veremos una pequeña introducción para entender el contexto teórico en el cual se enmarca la investigación realizada, analizaremos la problemática, la hipótesis de investigación planteada, así como los objetivos generales y sus objetivos específicos. Seguidamente veremos las principales definiciones que nos permitieron dar solución a la problemática planteada, y una vez analizados todos estos elementos, veremos paso a paso el proceso de obtención de una PUF SRAM en un microcontrolador NRF54L15, pasando por la etapa de caracterización de la PUF, la obtención de métricas de calidad y el proceso de extracción difusa. Una vez obtenida la PUF, la vamos a insertar dentro de un protocolo de autenticación mutua e intercambio de claves dividido en dos subfases, una fase de autenticación con el servidor y una fase de autenticación mutua. Y finalmente, diseñado el protocolo, entonces vamos a analizar su implementación a través de un canal de comunicación BLE y los objetivos obtenidos a través de la implementación. Como todos conocemos, el Internet de las Cosas ha transformado radicalmente la forma en la que interactuamos con el medio que nos rodea, ya que permite la interconexión de objetos físicos entre sí con entornos computacionales, posibilitando la recopilación y el análisis de datos en tiempo real de forma directa, inteligente y automatizada. De acuerdo con la RFC 8576, se define el Internet de las Cosas como la interconexión de entidades físicas y sistemas digitales dentro de infraestructuras de red altamente heterogéneas que interactúan bajo distintos modelos de comunicación. Si analizamos los entornos de Internet de las Cosas en cuanto a la estructura de gestión de datos que presentan, podemos dividirlo en dos grandes categorías: el IoT basado en servidores o centrado en la nube, y el IoT peer-to-peer. En el modelo basado en servidores, generalmente este servidor participa tanto en la comunicación, la mediación de la comunicación entre los dispositivos terminales, como en el análisis y el procesamiento de los datos. En este tipo de esquema suele participar también una pasarela IoT, que suele ser un switch, un router o cualquier otro dispositivo de borde. En contraste, el modelo peer-to-peer permite comunicación directa entre los terminales, lo que garantiza baja latencia en la comunicación y mejora la eficiencia y el rendimiento de las aplicaciones. Este modelo está siendo muy utilizado en los últimos tiempos, sobre todo en entornos donde se cuenta con difícil acceso a Internet y donde la baja latencia en la comunicación representa una ventaja significativa. En la actualidad existen miles de millones de dispositivos interconectados entre sí, tanto a redes públicas como a redes privadas, por lo cual resulta imprescindible garantizar métodos que protejan tanto la información que se está transmitiendo como la propia identidad de los dispositivos. Y es por ello que la autenticación continúa siendo un proceso muy estudiado entre los investigadores, sobre todo debido a los constantes cambios en los entornos tecnológicos y a las crecientes vulnerabilidades del Internet. ¿Y qué es la autenticación? Pues la autenticación no es más que un proceso orientado a verificar la identidad de una entidad remota antes de concederle acceso a un sistema o red. Existen dos tipos de autenticación: autenticación unidireccional, donde una entidad A se autentica frente a una entidad B, que generalmente suele ser un servidor de confianza, por lo cual este no necesita corroborar su identidad ante A. Y la autenticación mutua, también conocida como autenticación bidireccional, que establece una comunicación entre dos entidades donde no existe una relación de confianza previa. Por tanto, ambas entidades deben autenticarse la una ante la otra
de forma recíproca. Por otra parte, los esquemas de autenticación y acuerdo de claves no son más que mecanismos que permiten que los dispositivos establezcan relaciones de confianza mutua y aseguran la confidencialidad y la integridad de la información intercambiada. Sin embargo, debido a las características de los dispositivos que conforman los entornos IoT, a las limitaciones de recursos que estos tienen y a la marcada heterogeneidad de los dispositivos y la diversidad de topologías utilizadas, resulta completamente imposible aplicar esquemas de autenticación y acuerdos de claves tradicionales en este tipo de entornos. Bluetooth es una tecnología de comunicación de corto alcance y constituye uno de los protocolos de comunicación inalámbrico más utilizados en el ámbito del IoT, especialmente su especificación BLE. Existen dos especificaciones Bluetooth: la especificación velocidad básica, que incluye una extensión de velocidad de datos mejorada y que se enfoca en la transmisión continua de datos. Es el que conocemos comúnmente como Bluetooth clásico y lo utilizamos en la transferencia de ficheros y en el streaming de audio. La otra especificación es la Bluetooth de bajo consumo, también conocido como BLE, que se utiliza para casos de uso y aplicaciones con velocidades de transmisión de datos y ciclos de trabajo más bajos, y es la especificación que se encuentra optimizada para su uso en entornos de IoT. La podemos encontrar normalmente en balizas Bluetooth, en relojes inteligentes, sensores inalámbricos y cerraduras inteligentes. Ambas especificaciones poseen diferencias tanto a nivel de la pila de protocolos como a nivel arquitectural, y es por ello que se impide su interoperabilidad directa incluso cuando pertenezcan al mismo fabricante. Y por ello surge un nuevo tipo de dispositivos, que son los dispositivos en modo dual, que tienen soporte para ambas especificaciones. En este caso tenemos a las laptops, los teléfonos y tabletas inteligentes y a las computadoras de escritorio con receptores inalámbricos de Bluetooth. El protocolo Bluetooth incorpora además, como parte de su pila, sus propios mecanismos de autenticación y acuerdo de claves que están basados en el estándar de cifrado avanzado en modo CCM. Si bien conocemos que es un algoritmo bastante robusto, también conlleva una sobrecarga computacional que en muchas ocasiones los microcontroladores no son capaces de ejecutar. Tiene otros métodos de emparejamiento también que ya estudios recientes de Internet han revelado vulnerabilidades asociadas a este tipo de emparejamiento, como es el caso del emparejamiento JustWorks. Cuando diseñamos esquemas de autenticación y acuerdo de claves para entornos de IoT, debemos tener en cuenta que estamos trabajando con recursos con dispositivos que tienen muy poco poder de cómputo, de almacenamiento, que generalmente trabajan con una batería de larga duración, y es por ello que debemos diseñar esquemas que sean ligeros en cuanto a consumo energético y costo computacional, sin sacrificar la seguridad del sistema. De acuerdo con nuestro estudio del estado del arte, la mayoría de los protocolos estudiados se basan en una dependencia de infraestructura de clave pública, que si bien otorga un alto grado de seguridad, la infraestructura de clave pública incrementa la cantidad de operaciones, ya que se requieren de mecanismos para gestionar entidades certificadoras, gestionar certificados. Los dispositivos deben almacenar también un listado de certificados revocados, además de los certificados de los otros dispositivos con los cuales se conecta, por lo cual incrementa el costo de almacenamiento y el costo de procesamiento, y además ralentiza la red porque provoca latencia en la comunicación debido a la cantidad de mensajes que se transmiten. Y por último, y no menos importante, la mayoría de los entornos de IoT se despliegan en lugares que son de muy difícil acceso y por ende de difícil supervisión. Y es por ello que resulta relativamente sencillo para un atacante obtener acceso directo al dispositivo y capturar las claves que pueden estar almacenadas en ese RAM. Así que debemos, en memoria flash, y debemos diseñar algoritmos que además sean resistentes a ataques físicos. De acuerdo con la problemática planteada, proponemos como hipótesis de investigación que la integración de algoritmos de criptografía ligera con una PUF SRAM en un esquema de autenticación mutua e intercambio de claves para redes peer-to-peer de IoT permitirá reducir vulnerabilidades asociadas a este protocolo de comunicación BLE sin incrementar de forma significativa el consumo energético ni la complejidad computacional del sistema. Como objetivo principal, proponemos diseñar e implementar un esquema de autenticación mutua e intercambio de claves para entornos peer-to-peer de IoT que sea eficiente y que garantice mecanismos de protección frente a ataques físicos y permita establecer canales seguros de comunicación a través del protocolo BLE. Entre los objetivos específicos proponemos en primer lugar identificar los principales problemas y desafíos presentes en los enfoques actuales de seguridad para redes peer-to-peer de IoT,
especialmente aquellas que utilizan el protocolo de comunicación BLE a partir de una revisión sistemática del estado del arte. En segundo lugar, vamos a implementar una función física no clonable mediante la caracterización del comportamiento del SRAM en microcontroladores NRF54L15, a fin de generar respuestas que sean únicas y reproducibles y permitan derivar claves criptográficas basadas en las características físicas del hardware. En tercer lugar, vamos a diseñar e implementar un protocolo de autenticación mutua, intercambio de claves en dispositivos BLE que combine algoritmos de criptografía ligera con una PUF SRAM y permita la comunicación segura entre terminales de IoT en entornos peer-to-peer. Y finalmente, una vez diseñado el protocolo, vamos a evaluar su eficiencia y desempeño en comparación con soluciones ya existentes, considerando métricas como el tiempo de ejecución, el consumo de memoria, el costo computacional y la sobrecarga en la comunicación. En la actualidad existen diversas áreas emergentes como los sistemas ciberfísicos, los entornos de IoT, las redes de sensores inalámbricos, donde múltiples dispositivos con pocos recursos computacionales se interconectan entre sí y, sin embargo, los algoritmos criptográficos tradicionales fueron diseñados para plataformas con mayores recursos computacionales, por ello que su ejecución en este tipo de entornos es completamente inviable y es por ello que surge la criptografía ligera como una subárea de la criptografía enfocada en la optimización de algoritmos criptográficos para su ejecución en entornos con poca potencia computacional. Y un ejemplo de ello es ACOM. ACOM es una familia de algoritmos criptográficos diseñados especialmente para entornos con recursos restringidos, sistemas embebidos y hardware de bajo consumo. Ofrece cifrado autenticado con mecanismos de cifrado autenticado con datos asociados, funciones hash y funciones de salida extensible. Todas las funcionalidades de ACOM se construyen a partir de la misma permutación que se conoce como permutación ACOM, y esto significa que a través de una misma implementación con diferente configuración podemos obtener diversos servicios criptográficos. Por otra parte, las funciones físicas no clonables son una primitiva criptográfica ligera basada en hardware que establece un conjunto, una correspondencia entre un conjunto de desafíos y sus respectivas respuestas y satisface propiedades específicas que son derivadas de las variaciones que ocurren durante el proceso de fabricación de los circuitos integrados. Inicialmente fueron introducidas en el año 2001 con el nombre de función física unidireccional, planteándose la posibilidad de aprovechar las características de ciertos sistemas físicos con fines de autenticación y seguridad. Y hacia el año 2002 el concepto evoluciona a función física no clonable, aprovechando las características que son únicas para cada dispositivo y surgen durante las variaciones que ocurren en el proceso de fabricación de los circuitos integrados, y en este año se proponen las PUF basadas en silicio. Hacia el año 2007 un grupo de investigadores del Philips Research incorporan el uso de la SRAM como una función física no clonable, aprovechando el comportamiento de las celdas de memorias al iniciar los sistemas. Una memoria SRAM está compuesta por un arreglo de celdas de almacenamiento que crean en cada una un circuito biestable que es capaz de almacenar un bit de información, 0 o 1. Durante el proceso de fabricación de las memorias surgen variaciones que introducen desajustes en las características eléctricas de estas celdas y además hacen que el circuito biestable no sea perfectamente simétrico, por lo cual las celdas van a tener preferencia por un bit de información, 0 o 1 al iniciar el sistema. En dependencia del comportamiento del arranque de las celdas de memoria, las podemos clasificar en tres categorías. Las celdas que no son cerradas son aquellas donde el desajuste en el circuito biestable es mínimo, casi imperceptible, por lo cual este tipo de celdas no presenta preferencia por ninguno de los dos valores de arranque, ni 0 o 1, y su comportamiento va a ser completamente aleatorio al iniciar el sistema. Las celdas que son parcialmente cerradas son aquellas donde el desajuste en el circuito biestable es bastante significativo. Sin embargo, este tipo de celdas son bastante sensibles al ruido, tanto el ruido interno producido por la diafonía como al ruido externo producido por factores ambientales. Y en último lugar, las celdas completamente cerradas tienen un desajuste extremadamente significativo en el circuito biestable, por lo cual presentan preferencia por uno de los dos bits de información, y este tipo de celdas no son susceptibles al ruido. Para la implementación de nuestra PUF SRAM vamos a realizar un proceso de extracción de aleatoriedad, caracterización de la memoria, donde vamos a seleccionar solamente las celdas que son completamente cerradas. El proceso de obtención de la PUF lo vamos a dividir en 4 fases. Inicialmente vamos a seleccionar un área para destinarla a la PUF SRAM
y esta selección está basada en diversos criterios de selección que veremos en la próxima diapositiva. Una vez seleccionada la dirección base como un desplazamiento, vamos a efectuar varias lecturas de memoria para evaluar la calidad de esa zona que elegimos como puff SRAM y determinar si contiene los niveles de entropía y reproducibilidad necesarios para generar claves criptográficas. Seguidamente pasamos la zona de memoria por un proceso de selección de bits que vamos a utilizar el método de observaciones múltiples, hacemos entre 50 y 200 lecturas de memoria y mediante un umbral de estabilidad vamos a determinar qué bits son estables y cuál es el bit no. Como salida de este proceso vamos a obtener dos vectores binarios, un vector que contiene la máscara de estabilidad y otro vector que contiene la respuesta de referencia que nos indica qué valores tiene cada una de las celdas. Y ejecutando una operación entre estos dos vectores binarios vamos a tener nuestra primera respuesta puff y esta respuesta la vamos a evaluar utilizando métricas de calidad. Inicialmente vamos a calcular la distancia de Hamming entre clases, también conocida como distancia de Hamming interchip, que nos permite identificar el nivel de diferenciación o discriminación que tienen las respuestas de diferentes dispositivos. Básicamente tomamos dos respuestas IJ de diferentes dispositivos y calculamos la distancia de Hamming fraccionaria para ver la cantidad de bits diferentes en la respuesta. El valor óptimo de esta métrica es lo más cercano posible, el 50%. Pues, la otra métrica que vamos a calcular es la uniformidad, donde simplemente vamos a determinar la distribución de 0 y 1 en una respuesta binaria. Y finalmente calculamos la distancia de Hamming intrachip, conocida también como distancia de Hamming dentro de la clase, donde esta métrica nos otorga el grado de reproducibilidad o fiabilidad de una respuesta puff y básicamente tomamos una lectura de memoria aleatoria y la comparamos con la respuesta de referencia mediante la distancia de Hamming fraccionaria. Para la implementación de nuestra solución vamos a utilizar un microcontrolador NRF54L15 que está basado en la arquitectura ARM Cortex-M y tiene un procesador ARM Cortex M33 a 128 MHz y un coprocesador RISC-V también a 128 MHz. Este microcontrolador tiene 256 KB de memoria RAM y 1.5 MB de memoria flash. Seleccionamos este microcontrolador porque ya contiene compatibilidad nativa con el protocolo de comunicación Bluetooth. El estado inicial de la SRAM está condicionado por el microcontrolador, la secuencia de arranque inicial del microcontrolador en el que la estemos implementando. En pantalla podemos observar la secuencia de inicio de un microcontrolador con arquitectura ARM Cortex-M. Inicialmente, cuando el microcontrolador recibe la señal de reinicio, el contador de programa se posiciona en las direcciones más bajas de la memoria y aquí contiene el apuntador de la pila principal. ¿Qué significa esto? Que al reiniciar el microcontrolador, la primera función que se ejecuta es la configuración de la pila principal del sistema. Y seguidamente salta a la siguiente instrucción que aquí contiene la dirección del manipulador de rutina de reinicio. Este manipulador de rutina de reinicio, entre todas sus funciones, tiene una función muy importante que incide directamente sobre la SRAM, ya que es el encargado de volver ceros toda la sección .bcs de la memoria SRAM y copiar desde la memoria flash hacia la sección .data los valores de las variables que fueron inicializadas en valores distintos de ceros. Básicamente, bueno, la sección .bcs es una sección que está definida en el link script y es donde se almacenan las variables que no fueron inicializadas, y la sección .data es una sección que también está definida en el link script del sistema y se ubica en memoria RAM y contiene las variables que fueron inicializadas con valores distintos de cero. Una vez terminado el manipulador de rutina de reinicio, saltamos a la siguiente dirección que puede o no ser el main, donde tenemos implementada nuestra aplicación principal. ¿Qué significa esto? Que cuando el microcontrolador va a ejecutar nuestra función main, ya una gran parte de la memoria RAM no contiene los valores originales de inicio, sino que ya fue modificada. En pantalla podemos observar el mapa de memoria físico del microcontrolador ARM. El microcontrolador NRF54L15 está dividido en 3 bloques. El bloque marcado en gris corresponde a la memoria flash del sistema, que en este caso el microcontrolador utiliza memoria resistiva de acceso aleatorio, y la memoria RAM se divide en 2 bloques. Un bloque RAM 00, que es donde se almacena la sección .bcs y la sección .data, y automáticamente cuando termina la sección .data comienza a crecer también la pila principal del sistema. Y la sección marcada en verde también está subdividida, tiene una sección marcada en rosa que corresponde a la true zone, es un área protegida de memoria que solamente es accesible desde el coprocesador RISC-V, por tanto esta tampoco la podemos utilizar.
¿Qué nos queda para utilizar? La sección marcada en verde, que es el área de propósito general. Sin embargo, en las direcciones más altas de esta zona de memoria comienza a crecer el montón, que es donde almacenamos las instrucciones de malloc y calloc. Así que nos queda por escoger para implementar nuestro puff aproximadamente entre la sección, una dirección base que se localice entre la sección 1 y la sección 0. Pero existe otro factor que también incide sobre la memoria SRAM y es el NRF Connect SDK. Es un entorno unificado para el desarrollo de aplicaciones sobre dispositivos de la familia NRF, que lo utilizamos para crear software de IoT, sistemas seguros, y se fundamenta en el sistema operativo Zephyr R2. ¿Qué significa esto? Que sobre el microcontrolador que estamos utilizando vamos a ejecutar un sistema operativo que también hace modificaciones sobre la memoria. Pero vimos que inicialmente cuando el microcontrolador recibe la señal de reinicio, lo primero que hace es ejecutar la secuencia de arranque inicial, que lo vimos en la diapositiva anterior. Y automáticamente cuando se configura la secuencia de arranque inicial, comienza a ejecutarse la inicialización del núcleo del sistema operativo. Sin embargo, Zephyr R2 pone a nuestra disposición un grupo de macros que nos permiten ejecutar nuestras propias funciones antes de la inicialización del sistema operativo, indicando los niveles de prioridad, en este caso prekernel 1 y prekernel 0, que es donde vamos a ejecutar la función de lectura de memoria. ¿Qué significa esto? Bueno, ya no vamos a capturar los valores de memoria antes de la secuencia inicial, debemos escoger un área que no solape a la sección .bss.data, pero sí vamos a garantizar que nuestra función sea lo primero que se ejecute en el microcontrolador antes de que se ejecute el sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo puede durante la inicialización de los controladores y el temporizador del sistema, puede utilizar buffers de memoria que pueden llenar completamente la memoria y corromper todos los valores de inicio de la SRAM. Una vez definida nuestra dirección base, vamos a ejecutar nuestra primera lectura de memoria en dos microcontroladores diferentes. Tenemos un total de 8192 bits y podemos ver la distribución de ceros y unos en cada una de las respuestas. Así básicamente queda la primera lectura de la memoria. Pero esta lectura de memoria contiene ruido debido a las variaciones que ocurren durante el proceso de fabricación de los dispositivos, por tanto debe pasar por un proceso de extracción difusa. Este proceso de extracción difusa nos va a garantizar dos cosas: que corregir los posibles errores presentes en las respuestas puff y garantizar que esas respuestas puff contenga la entropía necesaria para construir generar una clave criptográfica. Lo vamos a dividir en dos fases: la fase de conciliación de información, donde corregimos todos los errores. Esta fase se divide en dos algoritmos: un algoritmo de generación, donde generamos un grupo de bits conocidos como bits de redundancia, que nos van a permitir, mediante una lectura ruidosa, corregir todos los errores de esa lectura sin revelar patrones de información de la respuesta original. Y el proceso de reproducción, donde vamos a reconstruir la respuesta. Ya una vez terminado el proceso de reproducción tenemos una respuesta concisa, pero esa respuesta aún no tiene la entropía necesaria para hacer una clave criptográfica, por tanto debemos pasar por una fase de amplificación de la privacidad, que consiste en aplicarle una función hash a la respuesta obtenida. Y muy importante en esta parte es la configuración del código BCH que vamos a utilizar. BCH es el código de corrección de errores que utilizamos para corregir los errores en las respuestas puff, y vamos a configurarlo con un polinomio de grado 8 que nos va a permitir operar en un campo de evaluaje F2 a la 8 con una longitud máxima de 255 bits. BCH utiliza longitud de código acotada precisamente por el grado máximo del polinomio, y en este caso, para nuestro polinomio grado máximo m igual 8, debemos acotar nuestra longitud de código entre 127 y 255 bits de información. Elegimos una longitud de código n igual 128 para evitar rellenos o transformaciones adicionales, ya que al dividir el total de un bloque físico de 8192 bits entre 128 vamos a obtener exactamente 64 subbloques de 128 bits. Y para calcular los bits de redundancia de cada uno de estos subbloques multiplicamos el grado máximo del polinomio por la tasa máxima de errores, que la establecimos en 2, y vamos a obtener para cada subbloque un total de 16 bits de información que multiplicado por 64, para cada bloque físico obtenemos 192 bytes. Y esto es muy importante debido a que el protocolo Bluetooth establece un tamaño máximo de paquete, y en un paquete Bluetooth vamos a enviar, además de los bits de información, vamos a enviar otro tipo de datos. Por lo tanto no debemos exceder el límite de 255 bytes
porque esto conllevaría que tengamos que hacer operaciones de fragmentación o reenvío de paquetes que puede sobrecargar al microcontrolador o ralentizar la red debido a la cantidad de mensajes enviados. Y una vez obtenida la PUF SRAM, la vamos a introducir, lo vamos a tener en un protocolo de autenticación y acuerdo de claves dividido en dos fases. En la primera fase podemos observar el registro y la autenticación con el servidor, donde esta fase se ejecuta una sola vez para cada dispositivo, o sea, se registran todos los dispositivos y una vez que los dispositivos estén registrados, ya ellos pueden de forma autónoma hacerse, comunicarse mutuamente. La fase se realiza mediante 3 mensajes donde el servidor comprueba que los dispositivos tengan implementada la PUF y que envíen la respuesta correcta, y una vez obtenida la respuesta correcta, y esta parte es muy importante, el servidor calcula que un secreto compartido para los dispositivos y les distribuye una máscara que le va a ayudar a los dispositivos a construir su clave, la clave compartida. La respuesta nunca se transmite ni en claro ni cifrado. Vemos la estructura general del protocolo, o sea, de la primera fase del protocolo, dividida en 4 fases, en 4 subfases en el servidor, que les voy a explicar a continuación. Las 2 primeras fases son el preregistro de dispositivos y la inicialización de parámetros criptográficos. El preregistro de dispositivos se hace en un entorno seguro y fuera de línea, no se hace conectado, y durante esta fase vamos a capturar el ID de los dispositivos con un conjunto de desafíos y un conjunto de respuestas. Esto se hace una sola vez también. Una vez ya completada la base de datos, el servidor va a calcular aleatoriamente parámetros criptográficos para distribuirles a los dispositivos y hacerles una especie de acertijo para que ellos sean capaces de contestar con la PUF que tienen implementada en su sistema. El servidor calcula un secreto compartido en esta fase, y en la fase de autenticación cifra ese secreto con la PUF que ya tiene almacenada en su base de datos y se le envía a los dispositivos. Los dispositivos deben ser capaces de descifrar ese secreto que envió el servidor y contestarle al servidor. El servidor verifica que los dispositivos tengan la respuesta correcta. Si alguno de los 2 dispositivos miente, automáticamente el protocolo aborta. Y si los 2 dispositivos están diciendo la verdad, entonces se calcula un secreto compartido, se enmascara ese secreto y se le distribuye a los dispositivos la máscara que les va a permitir recuperar ese secreto. Y una vez que los dispositivos todos tengan las máscaras y el resto de los datos necesarios para la autenticación, entonces ya van a ser capaces de autenticarse mutuamente. En la fase de autenticación mutua se ejecuta en 3 mensajes también. El dispositivo A le va a enviar al dispositivo B un desafío al cual el dispositivo B debe calcular con la PUF que tiene integrada, le envía a la respuesta junto con un nuevo desafío, calcula que realmente está diciendo la respuesta correcta y, en caso de ser correcto, autentica a B y le envía la respuesta al secreto que le envió B, y se crea una clave de sesión. O sea, si B logra autenticar a A, se crea una clave de sesión entre ambos dispositivos. Y aquí podemos ver la fase, el diseño de la fase de autenticación mutua entre ambos dispositivos. Ya deben tener arriba en la base de datos, deben tener, una vez terminado la fase de autenticación con el servidor, ya los dispositivos van a tener almacenado el resto de los datos, los datos del resto de los dispositivos que están participando en la comunicación. En cuanto a la implementación en BLE, es muy importante tener en cuenta que el protocolo Bluetooth utiliza 40 canales de comunicación. De estos 40 canales de comunicación, son 37 para transmisión de paquetes de datos y 3 para publicidad. Estos 3, la publicidad es la forma que tiene el Bluetooth para dar a conocer los servicios que está ofreciendo. Una vez que ya los dispositivos tienen un enlace de la capa física, entonces la comunicación se efectúa a través de los canales de datos. ¿Por qué es importante? Bueno, los paquetes BLE, independientemente del canal de comunicación que se está utilizando, tienen un único formato. La diferencia está en el PDU. En este caso, para paquetes de publicidad la carga útil es 37 bytes y para paquetes que se transmiten a través de canales de datos, la carga útil es de 255 bytes. Y por eso, así hincapié en la configuración del código corrector de errores, porque no podemos sobrepasar la carga útil que establece el estándar en Bluetooth.
En cuanto a la autenticación y el envío, o sea, en cuanto al envío de mensajes durante la fase de autenticación con el servidor, vamos a utilizar dos protocolos de la pila de protocolos Bluetooth, el protocolo GAP y el protocolo GAT. El protocolo GAP establece varios modos de operación, pero los más utilizados son el modo central y el modo periférico. Un dispositivo que esté en modo periférico nunca va a iniciar una comunicación con otro dispositivo. Este tipo de dispositivos periféricos están constantemente enviando paquetes en canales de publicidad y otro dispositivo que esté actuando en modo central está escaneando constantemente la red para detectar paquetes de publicidad. Una vez detectados los paquetes de publicidad, entonces se conecta, envía una petición de conexión al dispositivo y establecen un enlace de la capa física. Y a partir de ahí entonces empieza a operar el protocolo GAT, que establece solamente dos roles, el rol servidor y el rol cliente. Generalmente cuando un dispositivo actúa en modo periférico del protocolo GAP, le corresponde el rol de servidor GAT, y cuando actúan en modo central les corresponde el rol cliente del protocolo GAT. Básicamente los microcontroladores permiten trabajar en ambos modos de operación, por supuesto no al mismo tiempo, y durante la primera fase los microcontroladores van a actuar con el rol de servidor y van a ofrecer paquetes de publicidad donde van a emitir este servicio que está, o sea, este identificador. Una vez que el servidor detecte este servicio, se va a conectar al servicio y va a buscar dentro del servicio las características que está ofreciendo, y mediante estas características que vamos a enviar los mensajes necesarios para el proceso de autenticación. Una vez terminada la primera fase, el dispositivo A entonces cambia de modo, deja de operar, apaga el modo de operación periférico, comienza a operar en modo central y se va a conectar. Entonces le va a hacer una petición, va a escanear la red, va a encontrar el dispositivo B y le va a hacer una petición de comunicación. B también está ofreciendo un servicio, se conecta a este servicio, detecta las características que está ofreciendo este servicio y a través de ellas entonces se efectúa la comunicación. En cuanto a los resultados de implementación, las dos primeras columnas corresponden con la evaluación del área de memoria que estamos utilizando para PUF. Podemos ver la cantidad de errores por subbloque y la cantidad de errores promedio por bloque. Para el caso del dispositivo, para el del chip 1, pues tuvimos un promedio de aproximadamente 679 errores por bloque físico, y para el caso del dispositivo 2, aproximadamente un promedio de 678 errores por bloque físico. Una vez terminada la evaluación, entonces efectuamos la selección de bits estables, donde de 8.192 bits resultaron aproximadamente 6.220 bits estables para chip 1 y de la misma cantidad, 8.192, 6.275 bits estables para chip 2. Aproximadamente el promedio está entre 75 y 76% del total de bits. En cuanto a la fiabilidad de la respuesta, podemos observar la evaluación del bloque 1 de ambos dispositivos. Estas columnas, o sea, la máxima cantidad de errores que tuvimos fue 2, lo que se corresponde con la tasa de corrección de errores que seleccionamos. Y bueno, en el caso de aquí los espacios que están en blanco significa que son subbloques que no tienen ningún error. La distancia de Hamming dentro de la clase está en 0.00419% para chip 1 y 0.00686 para chip 2, lo que significa que es un valor extremadamente bajo y lo más cercano posible a cero. En cuanto a la unicidad de la respuesta, el comportamiento oscila entre el 40 y el 50%, está bastante aceptable para ambos dispositivos. La primera gráfica corresponde a las respuestas 1-1, cada dispositivo, bloque 1 contra bloque 1, bloque 2 contra bloque 2 y así sucesivamente. Y la segunda gráfica corresponde con respuestas cruzadas, igual entre ambos dispositivos. En cuanto a la uniformidad de la respuesta, los valores también están bastante equilibrados, sobre los 3.000, bueno, con promedios para chip 1 de 3.119 bits que fueron 1 y 3.101 bits que fueron 0, y para el chip 2 igual los promedios están sobre el 50% de ceros y 1 para 3.091 en chip 1 y 3.077 en chip 2.
En cuanto al estudio del estado del arte, analizamos 5 protocolos que incorporan funciones físicas no clonables en el proceso de autenticación mutua, intercambio de claves. Las columnas desde C1 hasta C5 corresponden con servicio de autenticación mutua, integridad de los mensajes, clave de sesión segura, protección contra ataques de intermediarios y protección contra ataques de repetición. En este caso, bueno, intentamos que nuestro protocolo no violara el principio de utilización de la PUF, que es el no almacenamiento en NVM, y bueno, garantizamos también la no intervención de un servidor en la fase de autenticación mutua, ya que las arquitecturas peer-to-peer permiten la integración de un servidor solamente en una fase de registro que no está asociada a la transmisión de datos, por tanto cumplimos con este objetivo también. En cuanto al costo computacional del protocolo diseñado, debido a que resulta bastante engorroso calcular la complejidad computacional de estos algoritmos criptográficos, decidimos calcular la cantidad de operaciones criptográficas que se ejecutan en cada uno de los protocolos y tratar de establecer una correspondencia entre ellas, ver la cantidad de operaciones. Hay un caso especial que es, por ejemplo, el protocolo propuesto en el 2023 por Yu Shen, que tiene casi las mismas operaciones criptográficas que utilizamos, pero en este caso no es solamente la cantidad de operaciones criptográficas, sino que utilizamos el algoritmo, nosotros utilizamos el algoritmo ASCO, que tiene un menor costo computacional, y en este caso el protocolo Yu Shen utiliza el algoritmo, el protocolo criptográfico AES en modo CCM. Y en cuanto a los costos de almacenamiento y comunicación, podemos ver claramente la superioridad en cuanto al costo total de comunicación, 896 bits frente al costo más bajo, bueno, es el de 2368 bits. Y bueno, tenemos un costo un poquillo más alto en cuanto a almacenamiento en los dispositivos, pero lo mejoramos con el costo de comunicación. El análisis de 200 ciclos de encendido por cada uno de los dispositivos permitió identificar regiones de memoria con un comportamiento reproducible. El uso de códigos SH como núcleo de un extractor difuso resultó adecuado para corregir los errores que estaban presentes en las lecturas ruidosas del SRAM dentro de un umbral de corrección configurado. El protocolo propuesto establece autenticación mutua y acuerdo de clave de sesión entre dispositivos con el apoyo de un servidor que solamente participa en la fase de registro de dispositivos. Y la utilización del algoritmo ASC con AEAD para cifrado autenticado y ASC con hash para la derivación de claves criptográficas garantiza la eficiencia en términos de consumo de memoria, costo computacional, al estar ambas funcionalidades construidas sobre la misma fermentación. Una vez terminado el trabajo, bueno, pues proponemos que se apliquen herramientas de modelado formal como Progrif o Tamarin Prover para demostrar las propiedades criptográficas del algoritmo, propiedades de seguridad. Proponemos también que se pueda evaluar el comportamiento de una PUF SRAM ante variaciones extremas de temperatura o voltaje o envejecimiento del dispositivo, que puede producir errores también en las respuestas. Proponemos evaluar la autenticación de grandes grupos de dispositivos para cuantificar el impacto que esto pueda tener sobre la base de datos en el servidor y los costos de comunicación por sesión. Y finalmente proponemos que también se pueda diseñar un mecanismo que le permita al servidor invalidar de forma segura las credenciales de un dispositivo que esté comprometido o retirado del sistema. Muchas gracias. Gracias por la presentación. Pasamos a las preguntas de los sinodales. Empezamos con el doctor Guillermo. En el establecimiento, a ver, ¿por qué es importante que dos componentes se autentiquen una frente a la otra? Pues para evitar precisamente ataques de intermediario. ¿Para evitar qué cosa? Ataques de intermediario. Ajá. ¿Y por qué es seguro respecto al servidor? El servidor no podría hacer el papel de persona en medio que meta algún otro participante en la comunicación. Pues bueno, en esta parte se supone, entre los supuestos del protocolo está que la autenticación durante la fase de registro en el servidor se ejecuta en un entorno seguro y fuera de línea.
Ajá. Ahora, ¿hay algún riesgo de fallo del protocolo en el sentido de que dos entidades legales participen adecuadamente en el protocolo, pero no se reconozcan como válidas, como legales? ¿Existe la posibilidad de falsos aceptados? No debería de, o sea, ¿Por qué no debería? en este caso, bueno, estamos trabajando también con funciones hash que no deberían ser, son resistentes a colisiones. O sea, no deberían haber otros dispositivos que puedan generar la misma función hash a partir de un mismo mensaje. Ya. Ahora, en cuanto a preguntas de tipo general, ¿cómo caracterizarías a la criptografía ligera? ¿Cuál es la característica principal para que un protocolo sea asumido como de criptografía ligera? Que utilice algoritmos que sean de bajo consumo, con bajo costo computacional. ¿Solo bajo costo computacional? Pues sí. ¿De cálculo, no de energía? Ah, bueno, pues sí, también sí, o sea, bueno, generalmente son bajo costo computacional, bajo consumo energético y bajo costo de almacenamiento. Ajá. ¿Y hay alguna prioridad en esos tipos de características? ¿Cuál es más importante mantener bajo? Bueno, generalmente sería el costo computacional, porque el costo computacional conlleva también a un gasto energético. Y la mayoría de estos dispositivos trabajan con baterías de larga duración. Ya. Ahora, ¿conoces alguna agencia certificadora alguna agencia estandarizadora que pretenda indicar cuáles son protocolos válidos para redes basadas en IoT o redes propias para IoT? ¿Qué agencias estandarizadoras conoces respecto a esto? NIST, el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología. ¿El Instituto Nacional de? Estándares de Tecnología. El NIST. ¿El NIST? Ajá. ¿Y hay estándares universales para redes IoT? Protocolos estandarizados para IoT. El ASCOM está estandarizado en el 2019. ¿Y cómo lo compararías? ¿Cómo compararías tu protocolo respecto a ese? O sea, no, el protocolo criptográfico, no el esquema. De hecho, Ajá. no existe un esquema para... una de las cuestiones por las que se diseñó este esquema es porque no existe un estándar para IoT, debido precisamente a la marcada heterogeneidad de los dispositivos, porque aunque un grupo de dispositivos puedan estar considerados de poco consumo energético, unos tienen mucho más limitaciones que otros, y no existe un estándar para protocolos de autenticación y acuerdo de claves. Ya. Y finalmente, tú como diseñador, ¿has diseñado un ataque a tu propio sistema? ¿Por qué no? Bueno, traté de tener en cuenta los ataques más comunes, por ejemplo, los ataques de repetición, ataques de intermediario, y traté de garantizar, por ejemplo, los ataques de repetición, tratamos de minimizarlos utilizando los nonce que permiten refrescar la sesión continuamente para evitar precisamente que otro dispositivo que esté a la escucha utilice estas respuestas. Y por ejemplo, los ataques de canales laterales, ya con el algoritmo ASCOM que está, utilizamos el algoritmo ASCOM que está estandarizado, y ya él garantiza de por sí los ataques de canales laterales, y con esto pues asumí que el protocolo era seguro frente a esos ataques, pero no le diseñé los ataques. Ya. Y finalmente, ¿tú no prevés entonces
¿Ninguna debilidad a tu protocolo, a tu diseño? Pues no pude garantizar Perfect Forward Secrecy, porque se garantiza mediante el uso de criptografía curvelítica y traté de elegir algoritmos que sean lo más ligeros posible, ese no lo tuve en cuenta. Bueno, ok, gracias. Sí. Permítame, antes de reforzar la respuesta a la pregunta anterior que me preguntó falsos positivos, además de las funciones hash, lo principal que garantiza la autenticidad del dispositivo es la propia PUF que está implementada, y para ello se calculó la métrica de unicidad que nos garantiza que los dispositivos tengan respuestas únicas, y además a esa respuesta entonces se le aplica una función hash, por lo tanto es prácticamente imposible que pueda existir otro dispositivo que pueda clonar esa respuesta. Okay. Doctor del Fran. Gracias. Entonces tú, bueno, la PUF ya existe, tú la implementaste, ¿de acuerdo? Sí. ¿Cuál es la información que guarda entonces el servidor para autenticar al dispositivo? El servidor almacena el ID de cada uno de los dispositivos y almacena además un desafío, que es una dirección base de dentro de una memoria RAM, y su desplazamiento, y además almacena también la respuesta de referencia binaria a este dispositivo. ¿Qué tamaño es esa información? Pues son 8.192 bits de respuesta para cada respuesta, pues depende de la cantidad de dispositivos que estén participando en la comunicación. Y eso es lo que tú mencionaste al Sí, al final, calcular el impacto. No, se tiene que hacer fuera de línea, ¿no? Sí, se hace fuera de línea. Y eso pues se debe garantizar. Eso ya no es del protocolo, pues. Ahora, ¿el protocolo tú lo diseñaste o lo tomaste ya para hacer la autenticación? Tomé como referencia otros protocolos que ya utilizaban otros tipos de criptografía y otros tipos de técnicas. ¿Cuáles son? Pues ahí están los protocolos que utilicé. Entonces, ¿tú reproduciste uno de cuál de estos reproduciste? No, por ejemplo, este de UbiShatterJ fue uno de los primeros y fue el protocolo que logró solucionar el problema de que se almacenaban todos los desafíos de respuesta en un verificador. Yo no utilizo verificadores. Este protocolo fue mejorado por el de Yusheng, que hace algo similar, pero elimina la utilización de un verificador y incorpora entonces un servidor. Y yo me basé entonces en el uso de este protocolo de Yusheng, pero utilizo criptografía completamente ligera. Perfecto. Y otro curso. Sí. Vete a la 25. Toda la información que mencionaste, ¿de dónde la obtuviste? Bueno, el mapa físico de memoria de la NRF está en la hoja de datos del microcontrolador. Okay. Está la explicación del uso de toda la... Yo traté de hacer el diagrama lo más cercano posible al que establecía la hoja de datos. Pero además de esto, existe una cosa utilizamos sistema operativo Zephyr R2. Zephyr R2 tiene algo que se llama linker script, que es como el mapa de memoria lógico que se configura encima del direccionamiento físico que ya existe, y entonces independientemente de las secciones físicas que ya tenga el microcontrolador, Zephyr estas secciones las vuelve a dividir y las usa para sus propósitos generales. Y en la bibliografía del sistema operativo Zephyr R2 está toda la documentación. ¿Sería posible definir de distintos IDs para distintos servidores? ¿Y cuántos de esos IDs serían posibles diseñar? No entiendo la pregunta. Si tú estás midiendo una PUF, pero la PUF está en una zona determinada de memoria, Sí. ¿podrías haber usado otra zona de memoria? Sí. Solo que no puede chocar con la sección .bcs y la sección .data. Y esa es mi pregunta, ¿cuántas PUF distintas podrías haber diseñado? Depende del tamaño de la memoria al que tengamos acceso, porque de la memoria no podemos utilizar Por eso esa zona. tienes el diagrama de la memoria, ¿no? Sí, aquí por ejemplo esta sección no la podemos utilizar para nada. Ajá. Lo que no es accesible es el microprocesador desde el que la estamos implementando.
Y entonces, de las disponibles que tienes, ¿cuántos son? Tengo, básicamente, bueno, si logramos hacer la lectura antes del sistema operativo, podremos utilizar todo esto. Pero aquí comienza a extenderse el malo y el calco, o sea, el montón. Pero además de eso, si lográsemos implementarla en código ensamblador, podemos ejecutarla incluso antes de que el manipulador de rutina de reinicio modifique la sección .bsds.data. O sea, habría que modificar el código ensamblador del sistema operativo. Sí, pero al menos ahí tendrías 32 y son páginas de 2K, ¿no? Sí. Entonces ahí podrías poner 16. También depende del fabricante. Ya un estudio realizado de la PUF dio como resultado que no todas las SRAM poseen los mismos niveles de entropía y de reproducibilidad. En esta un poco más baja, pero anteriormente a eso utilicé un microcontrolador STM32 que tenía un poco más elevado el nivel de reproducibilidad, por tanto eso me permite escoger tamaños un poco más pequeños. En este caso utilicé 1 KB de memoria para cada respuesta, pero por ejemplo en el STM podría haber utilizado 512 MB. ¿Y te costó trabajo encontrar la zona o a la primera? Pues esta parte física está bastante bien explicada. El problema fue encontrar, o sea, entender esto y entender esto. Porque, o sea, además del linker script, hay otro fichero, porque Zephyr es un sistema operativo similar a cualquier otro sistema operativo Debian Linux, GNU Linux que usemos, y permite hacer particiones de memoria, y hay varias particiones, y está un poco complicado entender el proceso de particionamiento que hace dentro para lograr encontrar una región que no esté utilizada para ningún proceso. ¿Y en la respuesta te costó trabajo o le alcanzas a la primera? No, sí costó trabajo. Y lo implementé dos veces. Primeramente lo implementé en un STM32 y luego lo implementé entonces. Porque además de eso, lo implementé en el STM. Los niveles de reproducibilidad fueron bastante buenos, pero no le pude poner la compatibilidad Bluetooth. Luego lo empecé a implementar en el que lo estoy utilizando ahora. Y una vez que ya tenía implementada la SRAM, todo estaba perfecto. Empecé a estudiar Bluetooth y me di cuenta que no cabía la respuesta en el mensaje, tuve que entonces volver a hacer la caracterización para reducir los bits de redundancia que desbordaban el rango permitido por Bluetooth. Entonces sí, costó trabajo. En la 48, aún me queda la duda si tú lo obtuviste los resultados que están en la 48, que son todas las sumas, o tú hiciste todos esos cálculos. El único que había un paper que sí tenía los cálculos hechos, que era el resto lo hicieron. Entonces, si es válido o no, debería haber sido de nosotros que están correctos, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Están correctos? Porque no lo revisé. Sí, está correcto. Esto, gracias. Gracias. Doctora Brisbane. No tengo problema. Bueno, solo felicitarte. Hiciste muy buen trabajo. Aprendiste cosas de manera independiente, siempre buscando lo que tuviera más calidad, y eso te lo aplaudo, porque aunque costara más, siempre buscaste aquello que tuviera calidad, y espero que continúes así. Sí, de mi parte igual, hiciste muy buen trabajo. Es de repente difícil encontrar la información, ¿no? En los dispositivos y demás. Vimos que la caracterización de PUF pues es un proceso tardado. Tuviste que entender algo de códigos que creo que no habías visto antes. Y de hardware que nunca había visto. O sea, son varias cosas, ¿no? que tienes ahí. Entonces, fue un proceso. Efectivamente te falta la parte teórica del protocolo de seguridad. Aparte de las herramientas que pusiste ahí, pues eso es una forma y otras formas que tienen que ver con seguridad demostrable y demás, que eso ya lo habías dejado como trabajo futuro. Esperemos que se pueda hacer en un futuro muy lejano, un futuro más próximo, ¿no? Entonces, pues si no, como dice Brisbane, que sigas así, ¿no?
que estés. Y gracias, ¿no?, por tu presentación. Gracias. Una última pregunta, perdón. ¿Qué tan ligado está este diseño a este procesador? Sí, muy. Si se muere el procesador, ¿se muere el diseño? O sea, es que no tanto el procesador a la RAM, a la SRAM. O sea, habría que hacer, para utilizarlo en otro microcontrolador, hay que hacer todo un proceso de caracterización de la SRAM. Porque la SRAM es única. El comportamiento de la celda de memoria es único. ¿Y se prevé algún tiempo de vida de ese procesador? Hay estudios acerca de eso, pero... Por eso mencionaste el envejecimiento. Sí, el envejecimiento de los dispositivos. Porque esa entropía cambia el envejecimiento El envejecimiento de del los dispositivo. procesadores, porque cambia ese sesgo que tiene, ¿no? Sería tan sencillo como incrementar la tasa de corrección de errores. Pero bueno, incrementa también el tamaño máximo del mensaje. Es que las PUF dependen del dispositivo, ¿no? Si lo hacen en un dispositivo diferente, la respuesta es totalmente distinta, ¿no? Es lo que digo. A veces permitimos que si alguien de ustedes tiene preguntas. Perdón, nada más por comentarle, creo que, o sea, te preguntó qué tan dependiente es el diseño del protocolo. Entonces, Al procesador. al procesador o ya la implementación. Porque No, el protocolo, la implementación el obviamente. protocolo con que tengas una PUF, Sí. Lo que hay que hacer es el proceso de caracterización de nuevo. no, pero, o sea, si el dispositivo tiene Sí. una PUF, Sí, lo tiene integrado así. ¿es dependiente o no es dependiente del protocolo? No es dependiente si funciona. ¿Funciona en cualquier dispositivo? La cuestión es tener la PUF. Entonces, el protocolo está basado esencialmente en la PUF, ¿sí? Sí. En tener una PUF. Es la implementación que funciona solamente en este microcontrolador que yo lo tengo porque Ok. está caracterizada la SRAM de ese microcontrolador. Entonces el diseño es más bien portable, ¿sí? Portable. Sí. El diseño es más bien portable y la implementación evidentemente depende del procesador. Incluso se puede incluir otro tipo de PUF. Ok. Y a ver, otra pregunta, Luis, en lo que leíste es, ¿no hay un futuro de que estén implementadas ya en hardware disponibles las PUF? Es que son muchas PUF. Si hay varios estudios, y sí podría una PUF ya. A lo que ya hiciste es que ya viniese hecho. O sea, la parte de caracterización de PUF podría ser en un FPGA, por ejemplo. No, pero O en ese microcontrolador. Es que es difícil porque, bueno, quizás pueda aparecer un diseño similar pero, de la PUF. ¿pero es lo que tú crees o leíste que se podría? No encontré. La verdad no encontré. Ok. Bueno, de comentario, ya hay empresas que te venden la PUF. Las PUF impresas ya. En su trato flexible. Y caracterizadas, Sí. ¿sí? Pero ahorita es para dispositivos costosos, no de IoT como tienes ahorita. Entonces, permitimos que sea alguien de